Y, sin embargo, no es la historia de la filosofía, sino la historia de las religiones la que puede mostrar un precedente de la ideología. En efecto, el mismo rasgo formal que diferencia ideología de religión discrimina en lo íntimo de las religiones de la fe una actitud mental que ofrece analogías muy próximas a la ideología. Esta actitud es la gnosis, un modelo imperfecto del pensamiento ideológico, pero el único que da a la ideología una perspectiva histórica remota. Porque, en efecto, aunque la especie sea nueva, hasta el punto de parecer enteramente encerrada en los límites de la modernidad, resulta útil vincularla aún indirectamente a un fenómeno del que la humanidad posee una experiencia de siglos. Es evidente que no existe continuidad alguna entre los dos fenómenos. Lenin, con quien por una vez estoy de acuerdo, habría considerado como locura que se le colocara en la tradición de Valentín o de Manes, de quienes sin duda apenas si había oído hablar. Precedente debe entenderse como una estructura análoga de pensamiento, un patrón, una manera de pensar, aunque lo que se piense no tenga nada que ver con él. Haré ver más adelante que existe otro rasgo formal discriminatorio entre la gnosis y la ideología. Pero vale la pena considerar con cierto detalle el fenómeno gnóstico que, si bien se halla muy alejado del campo de mi investigación, le ha aportado varias ideas directrices. Es posible que la gnosis como actitud del pensar esté presente junto a todas las religiones, es decir, que todas puedan experimentar una mutación gnóstica. Mas, como fenómeno histórico distinto, la gnosis nace al comenzar la era cristiana y en el ámbito de sectas judeo-cristianas. La gnosis arraiga difícilmente en un clima pagano, donde lo divino no está todavía reunido ni separado del mundo por su naturaleza trascendente, y donde la pertenencia a una religión no queda, por tanto, sellada por un acto de fe. La gnosis cristaliza en un clima monoteísta y tanto mejor si el saber, por su parte, ha seguido el mismo proceso de reunión y de unificación. Acompañará como su sombra al judaísmo tardío, al naciente cristianismo y más tarde al islam, y esta sombra nunca les abandonará. No nació la gnosis como una doctrina unitaria, sino como un pulular de sistemas sostenidos por grupúsculos en la franja de las ortodoxias en formación, a menos que las ortodoxias hayan sido las originales de la franja de los gnosticismos. El brote de los socialismos bajo la monarquía de Julio nos puede permitir imaginar el espectáculo que ésta debió ofrecer. Más, desde nuestra perspectiva, la búsqueda de precedentes a la ideología, algunos temas generales parecen interesar. En primer lugar, una aguda conciencia de una doble decadencia del mundo y de sí, asociada a una rebelión contra esta condición caída. En el mundo, el bien y el mal, las luces y las tinieblas, son dos inconciliables absolutamente mezclados por un accidente contrario a los fines generales de este mundo. Pero nuestra íntima rebelión contra el mal, factor de todo sufrimiento, es en sí misma prueba de nuestra pertenencia primera al bien perfecto, que es su polo opuesto.
Cita Dorese. Hay en nosotros bien resto de una condición anterior al que debemos desprender de la mala ganga que le aprisiona y de la que no somos responsables. Por consiguiente, la caída y la redención del mundo y del hombre forman dos historias solapadas. El mundo es el sujeto de una caída pasada, pero los elementos buenos aprisionados en el mal, en la materia, tiempo, diferencia sexual, etc., todas esas cosas malas, se escaparán para volver a esa patria original de la que conservamos el oscuro recuerdo. Ya desde ahora los elegidos pueden efectuar en sí mismos esa separación. Hay pues dos ciclos de salvación: el de los elegidos, salvación personal que puede realizarse hic et nunc, y el del rescate de los otros elementos de perfección esparcidos en el universo, que tiene lugar al final de una escatología general. El medio para efectuar esta doble salvación es ante todo la gnosis, es decir, el conocimiento. Se trata de un conocimiento teórico de las leyes del cosmos y de su estructura global, macrocosmo y microcosmo, el hombre. Es un conocimiento histórico que recae sobre la evolución del cosmos, su estado primitivo, las causas y circunstancias de su caída, los caminos de su redención, y que permite prever con certeza su estado final. Es un conocimiento práctico que señala los medios que contribuyen a la doble salvación y que guía la acción salvífica del elegido. No hay acuerdo, sin embargo, sobre el contenido de la gnosis, sino gran división grupuscular. En el estado de incoación dogmática en que se hallaban el judaísmo y el cristianismo, todavía unidos, no resultaba fácil delimitar la ortodoxia. Los gnósticos tenían certeza de la suya y se confortaban con todo un aparato escriturario. Por su parte, los ortodoxos calificaban al misterio cristiano de gnosis, verdadera opuesta a la falsa gnosis. Poco a poco se hallaron pruebas y la polémica antignóstica tuvo también sus temas generales. Por lo general, a los gnósticos se les reprochaba su exceso sobre los límites humanos del conocimiento, que pretende penetrar el misterio central del cosmos y de la historia, con lo que devalúan la majestad divina, sustituían la fe en la palabra divina dada por la revelación por una creencia más profunda que la revelación, que en el fondo pretendía ser razón, más profunda que la razón porque se la consideraba como una iluminación transformadora. La gnosis era, pues, en definitiva, fe en sí mismo, sustitución semiconsciente del dato revelado por el propio entendimiento. El reproche de la ortodoxia hacia los gnósticos era en particular su rechazo de la historia concreta en favor de una historia remota que de hecho volatilizaba a la primera. Por ejemplo, la pasión era tan solo el símbolo de una realidad más profunda, texto manifiesto de un texto latente que era el único real e interesante. La cruz del Calvario no era en el fondo más que el símbolo del X cósmico formado por la intersección del eclíptico con el ecuador celeste. Toda la escritura era, por lo tanto, objeto de una lectura simbolizante en la que el texto manifiesto o sentido literal se esfumaba ante un texto latente simbólico que el sistema gnóstico probaba. El desenvolvimiento material en el tiempo de los hechos irrepetibles de la historia de la salvación era reemplazado por una procesión de símbolos flotantes en la eternidad. Digamos que la historia real quedaba como aplastada por una superinterpretación alegórica. Pero las pruebas más firmes para la ortodoxia judía y cristiana provenían de la moral. Para los gnósticos el mal es exterior al hombre, que, implicado en un combate cósmico que le rebasa absolutamente, no puede comprometer su responsabilidad. Carece de libre arbitrio. Sobre el hombre actúan poderes buenos y malos que se lo disputan y que él no conoce. El pecado, si es que existe, no es asunto de elección subjetiva,
consiste en hallarse objetivamente del lado de las potencias malignas. El alma recibe por ello un castigo objetivo, aunque no sepa dónde está el mal. Como escribe Secundinus a Agustín, no se le castiga por haber pecado, sino por no sentir el dolor de haber pecado. Solo se peca por ignorancia. La gnosis acaba con ello, despierta el alma y la hace consciente de su verdadera situación, permitiéndole escoger su campo. Se desarrolla pues una moral gnóstica que oscilará a merced de los sistemas entre dos actitudes opuestas, pero equivalentes. Un ascetismo estricto dirigido a la extinción de la carne, esto es, del mal en sí, o, mucho más raramente, una licencia que abandona la carne a su propio movimiento, lo que puede ser una manera tan eficaz como la anterior de aniquilarla. Mas lo importante no está en las conductas, sino en el principio de esta moral. En efecto, la moral gnóstica se opone a la vez a los griegos, judíos y cristianos en la medida en que el criterio del bien y del mal deja de ser universal para hacerse interno a la doctrina. No hay nada justo en sí. Lo justo es algo relativo a la ejecución del plan cósmico tal como la gnosis lo desvela. Relativo, por tanto, a la gnosis misma. La conformidad con el bien no reside en el cumplimiento de la justicia, sino en la adecuación de la conducta a la realización del esquema cosmogónico. Aquí la gnosis se separa de la religión, por eso Platón la acusaba de ignorar la virtud. El ejemplo más perfecto del sistema gnóstico es, en palabras de Puech, el maniqueísmo, heredero de los gnosticismos precedentes, endurecidos y fundidos en un sistema coherente. El maniqueísmo fue una iglesia universal cuyos adeptos se diseminaron en pocos años desde Gibraltar hasta China. No se puede evitar pensar en la manera en que el marxismo-leninismo ha sincretizado, sistematizado y codificado una rica variedad de corrientes intelectuales modernas para expandirse de repente por el mundo entero. La revelación de Manes tiene que ser la expresión clara, inmediata y total de la verdad, la gnosis plena, el saber absoluto. El sistema es fiel al esquema general heredado de los anteriores gnosticismos. La gnosis se presenta como un conocimiento simultáneo de la naturaleza y del destino de Dios, del universo y de uno mismo. Se despliega en ciencia universal de las cosas divinas y terrestres, y todo, tanto los fenómenos físicos como los acontecimientos históricos, encuentran su explicación. Cosmología y teología se funden en un saber unificado de corte racional y de vocación enciclopédica.